grabando, entiendo, con el concepto, trabajando con el concepto. Bien. Nosotros recordemos rápidamente lo que estábamos trabajando. Un campo era conservativo cuando la integral de línea a lo largo de cualquier curva que conecta dos puntos no dependía de la curva en sí, en realidad depende de los extremos. Y habíamos visto algunos criterios para determinar cuándo un campo era conservativo. En realidad era equivalente a que la integral a lo largo de cualquier curva cerrada contenida en el dominio de definición del campo fuera cero. Concepto bien teórico, pero poco práctico. Aparecían naturalmente los campos gradientes, que eran campos conservativos. En ese caso, el cálculo de la integral es como se indica acá. Teorema fundamental, digamos, teorema fundamental del cálculo para que la integral de línea. Y entonces el objetivo era ver, ya que los campos gradientes se portan tan agradables para calcular integrales de línea, entonces ver cuándo un campo era un campo gradiente. En tal caso, la función escalar que genera el gradiente se llama potencial. Esos campos eran conservativos, de acuerdo con ese teorema, y lo importante era la recíproca. Y lo que ocurría es que la recíproca fallaba. Fallaba la recíproca. Podía ocurrir que, dada la ecuación de compatibilidad que se está indicando acá, si el campo era conservativo, entonces se verificaba cierta ecuación de compatibilidad, ciertas relaciones de compatibilidad entre las componentes del campo. Con las derivadas parciales había una mezcla. En el caso de un campo vectorial, si el rotor del campo era cero, entonces, o sea, si el campo era conservativo, en un campo gradiente el rotor era cero. Lo interesante era ver la recíproca y eso no ocurría, y teníamos el ejemplo estándar. Y entonces uno decía, bueno, ¿qué tendría que ocurrir para que, qué condiciones tendría que ocurrir para que si el rotor era cero, el campo era conservativo? O era un campo gradiente. Entonces la condición es que no había un problema en realidad con el campo mismo, sino con dónde estaba trabajando, que era el dominio. Tenía que ser simplemente conexo. Entonces, si el dominio era simplemente conexo, es decir, no tenía hoyos o agujeros, en el sentido indicado ahí, eran equivalentes para un campo de clase C1 allí definida, que era conservativo si solo si el rotor del campo era cero. O sea, f es un campo gradiente de alguna función, siempre es que se cumple que el rotor es cero, y eso era equivalente a las siguientes tres igualdades. En el caso de que el campo es de clase C2, estas últimas no corren, si f en dos variables y solamente sobrevive esa última, ¿ok? Así que en cualquier caso nosotros tenemos que una cierta igualdad de las derivadas parciales de las componentes nos garantizan que el campo es un campo gradiente. Bueno, y todo el resto de las últimas clases en realidad hemos estado estudiando o aprendiendo cómo obtener en este caso el campo gradiente, o sea, la función escalar, el potencial. ¿Ya? Y el comentario que yo hice en su momento, que está puesto acá, es que para aquellos que han visto ecuaciones diferenciales exactas, en el caso en dos variables era el mismo procedimiento que uno emplea para encontrar la solución general de la ecuación exacta. ¿Ok? El mismo razonamiento. Pero no es necesario conocer eso para encontrar el campo, así que lo que hicimos fue volver a recordar y contar cómo era que uno obtenía el campo en dos variables en realidad, ¿no? Seguía este procedimiento que se está indicando ahí. Existe una función cuya derivada respecto a x es la primera componente del campo, cuya derivada parcial respecto a x, uno integra respecto a la variable que se estaba derivando, aparece una constante de integración que depende de la otra variable, deriva respecto a la variable y ahora, igual a n, despeja la derivada de la función incógnita, el lado derecho no depende de la variable x, integra y resuelve el problema. ¿Sí? Eso es lo que está haciendo. Se puede partir al revés también. Eso fue lo que ilustramos. Vamos a volver a revisitar eso con algunos ejemplos más. ¿Cómo lo hacemos cuando tengo un campo en tres variables?
La misma idea, solamente que hay que ir mezclando las cosas, hay que irlas mezclando de la manera adecuada. Entonces lo que vamos a hacer aquí, vamos a volver a revisitar estos ejemplos. Acá tenemos que encontrar un campo. Se verifican las ecuaciones de compatibilidad, las que se están indicando acá. Por lo tanto, existe una función escalar cuyo campo te da justamente ese. Bueno, ¿y qué es lo que hace uno? Igual que en el caso de dos variables, dice, bueno, si esto es cierto, significa que la derivada respecto a x es m, la derivada respecto a y es n, la derivada respecto a z es p, m, n y p, si llamamos a eh, p. ¿Quién es m, n, p? Ahí está, ¿no? F es el campo, es m, n, p. Bueno, entonces tú puedes partir de las tres. Por ejemplo, vamos a partir utilizando la primera. Y entonces el razonamiento es muy parecido a lo que vimos en dos variables. Partimos con esta. Tenemos que encontrar f a partir de su derivada. Se integra respecto a la variable x. Aquí estamos indicando, integre respecto a x. Es una integral que llamamos parcial. Por lo tanto, al integrar respecto a la variable x, las variables restantes que aparecen y z se consideran constantes. Entonces, al integrar, llegamos a esta expresión. Tengo que integrar e a la x coseno de y de x. Este término es una constante. Este término es una constante. Este que está aquí es constante. Coseno de y. De y. De x. Sorry. De x. Así que este término es constante. Podemos sacarlo fuera de la integral de la exponencial es la misma, por eso es que llegamos a esta expresión. ¿Cómo integro esta expresión respecto a x? Esta es una constante, la integral queda x por. Ahí está, ¿no? Ahora, ¿cuál es la constante de integración? La más general. Es una fórmula que no involucra la letra x. Esta es la más general, entonces. Bueno, f de x sí es esta suma más esta función desconocida de las variables y z. ¿Cómo encontramos esa fórmula? ¿Cuál es la fórmula? ¿Fórmula para qué? Para que estas dos igualdades se cumplan. Entonces hay que mezclarlas también. Bueno, lo que podemos hacer ahora es derivar respecto a y e igualar con n. Si derivamos respecto a y e igualamos con n, si derivamos esta expresión respecto a y, nos queda la derivada respecto a y ahora, de esta función desconocida, igualamos con n. Entonces esta parte es n. ¿Qué dice la teoría? Si se cumplen las ecuaciones de la compatibilidad, entonces al despejar esta función g sub i, la variable no aparece x. Todo lo que tiene que ver con x se elimina, lo cual ocurre acá. Nos queda entonces una expresión que no depende de x. En este caso es constante. Entonces uno dice, bueno, si la derivada es 0 y nosotros integramos respecto a y para obtener g, la derivada entonces tiene que ser una constante. ¿Pero qué tipo de constante? Bueno, la constante más general que no dependa de y. Una fórmula que dependa solo de z. H de z. Ahí está. Entonces la función f de x y z es los términos conocidos más un término que no, que solo depende de z, que tenemos que encontrar. ¿Está pendiente? Entonces, esa función h de z debe ser tal que la última, la última igualdad que no hemos ocupado se cumple. Entonces lo que vamos a hacer ahora es derivar respecto a z e igualar a p. Igualemos respecto a z, derivamos respecto a z e igualamos a p. Ahí está. Este es p. Este es p. Eh, ahí está p.
y todo va a funcionar bien. Vamos a despejar h' de z, y al despejar se tiene que cancelar todo lo que no tenga relación con z. En este caso, h' de z es z. Ahora, si integramos respecto a la única variable que hay, debe ser z cuadrado medio, más la constante. Agreguemos aquí la constante. Este es un número real. Bueno, entonces, lo que nos está faltando conocer en la función es quién es este. Ya lo encontramos. Ahí está. Ahora, aquí, esta es una función. Fíjate que si C es 0 es una. Si C es arbitrario es una colección de funciones de potencial. Aquí está la colección de potenciales de la función. ¿Ok? Ahí estamos con eso. Bueno, veamos este ejemplo. Mira, quiero calcular la integral de ese campo a lo largo de la hélice, cuando se mueve entre 0 y 2pi. Tenemos que calcular la integral. Bueno, podemos hacer el cálculo directo y podemos ahora hacer lo siguiente. Veamos el campo conservativo. ¿Cómo vamos a ver que el campo es conservativo? Bueno, tendríamos que nosotros verificar las ecuaciones de compatibilidad, las que están reflejadas aquí. Es bastante más directo hacer este cálculo. Voy a mencionar acá, el que está dado en estrella. Pero lo que vamos a hacer acá es calcular el rotacional o el rotor del campo y mostrar que es 0. De esa manera practicamos cómo calcular el rotor, que lo vamos a ocupar más adelante. Bueno, calculemos el rotor del campo. Ya, ¿cómo calculamos el rotor? Lo que vamos a hacer es formar ese determinante. Primera fila, los vectores canónicos. Segunda fila, las derivadas. Tercera fila, MNP. Y hacemos el cálculo del determinante. Nos queda un vector con 3 coordenadas, que son las coordenadas que aparecen ahí. Perdón. Bueno, esas coordenadas se anulan, así que es 0, 0, 0. El campo es conservativo. Eso no es el cálculo. Entonces, como es conservativo, existe una función con gradiente de f es f. Por lo tanto, el objetivo es calcular la integral de línea. Entonces, si nosotros llamemos C a la curva dada por R de t, con dt se mueve entre 0 y 2pi, entonces esa curva parte en algún punto, R de 0, y termina en algún punto, R de 2pi. Si el campo es conservativo, entonces uno puede calcular de manera muy eficiente la integral a lo largo de la curva C, la integral de línea, y esa, de acuerdo con el teorema fundamental, va a ser evaluar el campo en el punto final de la curva menos el punto inicial, donde comienza. El problema entonces está completamente resuelto si logramos encontrar el campo escalar, potencial. De esa manera calculamos la integral. Se puede calcular directamente y comprobar que efectivamente da lo mismo. Bueno, entonces lo que hacemos es lo mismo que se hizo arriba, y que vamos a hacer un par de veces más, que es simplemente calcular el potencial. Y entonces nuevamente repetimos la rutina. Esta cuestión se repite siempre igual. Siempre hacemos lo mismo. Entonces, ¿cuál es el cálculo? Vamos a decir acá MNP, la derivada parcial de f igual a m, integramos respecto a la variable x. Estamos integrando respecto a x. Esto es una constante, entonces.
más una fórmula que depende de las otras dos. Después uno dice, derivamos respecto a i, e igualamos a n. En este caso la derivada es 0, así que debe ser una constante. La constante más general es esa. La función entonces queda completamente determinada si encontramos esta fórmula de z. Y resulta que para encontrar esa fórmula vamos a derivar respecto a z. ¿Sí? Igualamos con p. Y llegamos a que la derivada es 0, así que debe ser constante. Implica que h debe ser constante. Constante acá. Una constante que ya me podemos llamar c. ¿Qué la estamos agregando ahí? Ahí está el potencial. El punto inicial es el 1, 0, 0, el punto final es el 1, 0, 2 pi, por lo tanto, la integral a lo largo de la curva h le llamamos a la curva, sí, h, es, entonces es igual a f evaluado en el punto final menos en el inicial nos da esto. Esa integral vale 0. Esta no es una curva cerrada. Vale 0 la integral. Ok, entonces hemos resuelto ese problema que se está considerando ahí. Bien, sigamos con estos cálculos. Este problema ya lo resolvimos en la clase pasada. De hecho, nos sirvió para mostrar. Así que planteemos algún otro problema más. Ah, interesante. Problema 2. Lo planteo por lo siguiente. Notación. Quiero resolver este problema. Me quedo demasiado junto aquí. No sé por qué me quedo tan junto. Ya, pongámosle. El problema que vamos a resolver es el problema número 2. Este. Fijarse la notación. Esta notación olvidé incluirla en la presentación. Mira, tú tienes una integral de vas a anotar así en general, notación. Tú tienes una integral entre a y b, esta integral de línea. Bueno, esta notación la vamos a ocupar cuando el campo es conservativo. Fíjate que aquí lo que estoy indicando es que es una integral de línea de f sobre una curva contenida en el dominio de f que va desde A hasta B. Me quedo junto acá. Hasta B. ¿Okay? Es una curva que va desde A hasta B. ¿Cuál curva? No se sabe cuál. Hay una curva que entonces es ambiguo la curva que uno considera, cualquiera. Dice una curva que va desde A hasta B. Si nosotros tenemos una notación como esa, por supuesto que el valor de la integral va a depender de qué curva estás considerando, porque es la integral evaluada de la curva por la derivada de la curva, la parametrización. Pero esta notación está indicando que dicho valor no depende de la curva en cuestión, sino que depende de los puntos A y B. Son los extremos de la curva. Entonces, por lo tanto, aquí estamos en presencia de un campo que es conservativo. Entonces, si nos dicen calcule esta integral, evaluar, lo que nos están diciendo acá es que el campo, verificar que el campo es conservativo, encontrar la función potencial y evaluar la integral de esa manera, como lo hicimos en el ejemplo anterior y como están aquí. Así que lo que hay que hacer es darse cuenta que es conservativo el campo, donde está definido. En este caso está definido en todo R3. Este campo, tenemos que empezar a notar dónde estamos considerando los campos. Este está definido en todo el espacio.
es un campo conservativo. ¿Por qué? Porque las derivadas se cumple la compatibilidad. Aquí está. Ya. Ahora, nosotros podríamos usar el argumento de que explicamos los dos ejemplos para hallar la función potencial. Pero en este caso particular, el cálculo de la función potencial es inmediato. ¿Por qué? Porque cada campo, ahí se está indicando, mira, F es un campo de esta forma. Por supuesto, F los componentes. Pero M solo depende de X. N solo depende de Y. Y P solo depende de Z. Estamos buscando una función con gradiente F. Una función escalar cuya derivada respecto a X es M, que solamente depende de X. Por lo tanto, la función tiene que ser una primitiva de M. Llamémoslo M tilde, ¿no? Ahí. Una función cuya derivada se saca al ojo. La derivada respecto a Y tiene que ser igual a N y la derivada respecto a Z tiene que ser igual a P. Uno saca por simple inspección que si las derivadas dependen solo de una variable, la función es la integral de las primitivas. Pero para poder tener las tres al mismo tiempo, debe ocurrir que al derivar respecto a una variable la otra desaparecen, así que lo razonable sería simplemente sumar las fórmulas. Ahí las estoy sumando respetando lo que tienen, ¿no? Entonces mira, ahí estoy sumando. Si tú derivas respecto a X, desaparece Y y Z. Si derivas respecto a Y, desaparece X y Z. Y si derivas respecto a Z, desaparece X y Y. Y cada una de las funciones que hay, la derivada es cada uno de los términos que hay. Entonces sale de inmediato cómo tiene que ser el campo escalar. El potencial es así. Se saca por simple inspección ahí. Porque entonces uno podría escribirlo acá, la idea de no llenarse tanta fórmula, pero decir simplemente que si el campo escalar, si el campo vectorial, cada componente depende de solo una variable, entonces la función escalar debería ser escrita de manera bien así, ¿no? M de X más la integral de N de Y más la integral de N de P de Z. Uno garantiza que cada una de estas fórmulas, cada una de estas de sumando depende solamente de la respectiva variable. Si tú derivas respecto a X, Y y Z, vas a obtener justamente M, N y P. Está listo. Entonces la más general habría que colocar una constante arbitraria, un escalar nomás, más C. CNR. Así que ese es el campo, ese es el potencial. Sale al ojo acá, el cálculo. Y entonces calculamos la integral de 0, 0 al punto de 0, 0, 0 al 0, 1, 1 con esta función, con la función potencial. Ahí, ¿no? Llegamos directo que es menos un tercio. Aquí el problema estaría directo resuelto. Bueno, otro problema tipo, que también aparece para aquellos que estudiaron las ecuaciones diferenciales, simplemente es, si tiene un campo y que depende de algunos parámetros, estos son problemas, son tipos, aparecen siempre en evaluaciones. Fíjate que en este campo, B y C no se conocen, este es un campo vectorial, y la pregunta es, escoja B y C de tal manera que el campo sea un campo gradiente, o sea, el campo sea conservativo. ¿Cuánto debe valer B y C para que este campo sea conservativo? Y una vez que encuentre el campo, los valores, encuentre la función potencial. Una, digamos. ¿Mm? Eso es un problema tipo. Problema tipo. Aquí se me movió la solución. No sé qué pasó acá. Solución. Entonces lo que vamos a hacer es, queremos que
escoger B y C de tal manera que se cumplan las igualdades, la compatibilidad se cumple. Así que vamos a derivar. M en la primera coordenada, N en la segunda y P en la tercera. Aquí vamos a calcular el rotor, pero podría calcularlo directamente. Calculemos el rotor del campo. ¿Okay? O bien, lo que podemos hacer acá más rápido, pero importante que aprendamos a calcular el rotor, tenemos que chequear, tenemos que encontrar M y N de tal manera que, o B, C y B de tal manera que esto pase. MZ P de X, NZ P de Y. ¿No? Ahí. De cualquiera de las dos maneras, vamos a obtener una igualdad. Entonces, ya sea igualando el rotor o trabajando con las ecuaciones, vamos a llegar a que 2C menos I es 0, y eso es igual a, perdón, 2 menos C factor por I es 0, y es lo mismo que B menos 2 factor de I es 0. Y eso tiene que ser para todo, esto tiene que cumplirse en todo punto. En todo punto de R3 en este caso. Para todo X, Y, Z en R3. Por lo tanto, de acá, con cualquier valor de Y distinto de 0, llega necesariamente a que el B es igual a C es igual a 2. Aquí encontramos una condición. Debe ser igual a 2. Entonces vamos a reemplazar B igual C igual 2 en el campo y encontrar el potencial. Y aquí la rutina es la que ya hemos estado comentando. B es igual a C igual a 2, así que los valores de M, N y P son conocidos. Entonces vamos a encontrar la función potencial, que es lo que hacemos. Calculamos la derivada de la función desconocida respecto a XSM, integramos parcialmente, nos aparece la constante. ¿Sí? Después vamos a derivar respecto a I, igualamos a N, y ahí nos aparece este término, o sea, la derivada de la función h desconocida respecto a I, que debe ser una fórmula que no depende de X, efectivamente se cancela todo lo que tiene que ver con X, no depende de X, aquí integramos respecto nuevamente a la variable Y, es una integración parcial, se calcula la integral, la constante de integración depende de la última variable que es z, lo insertamos en la función original, ahora está casi conocida siempre que sepamos lo que es g, derivamos respecto a z, igualamos a p, y encontramos la función g, aquí está el potencial. F de x y z es el potencial. Me quedó bien, no sé por qué se echó a perder tanto, pero anotemos lo mejor ahí. Por lo tanto, f de x y z debe ser igual a x cuadrado más 2x cuadrado z más y cuadrado z más una constante. Ese es el potencial. Listo. Encontramos el potencial. El potencial, ese es un potencial. Si a eso le sumamos una constante arbitraria cualquiera, obtenemos todos los potenciales. Todas las funciones cuyo gradiente es el campo dado son de esa forma. Ahí. Esa función está definida en R3. Ahí. Esa es la función potencial. Bueno. Bien. Ya.
verificar que la integral dada independiente de la trayectoria y hallar el valor. Bueno, ya, así vamos a hacer lo mismo. Aquí lo importante nuevamente es entender que los campos son conservativos. Comprobemos que los campos son conservativos. Aquí. Y en el campo conservativo, estamos comprobando esta relación. Se cumple. La integral, entonces, no va a depender de la curva que estamos considerando. Cuando no depende de la curva que la estamos... Una pregunta podría ser, ya, muestre que el campo conservativo, calcule la integral directamente. Calcular la integral directamente es hacer el cálculo de la integral de línea. Ahora, como dice, no depende de la curva, uno podría considerar la curva más sencilla que conecta los puntos. La curva más sencilla es la curva lineal, el segmento rectilíneo. O sea, podría decir ya, calcúlelo, haga el cálculo de la integral de línea, de todas maneras. Entonces ahí la recomendable sería ocupar una curva sencilla. Aquí podría ser el segmento rectilíneo. Podríamos calcularla con esa curva. Pero el cálculo se facilita totalmente si hallamos el potencial. Aquí encontramos el potencial. El procedimiento ya lo hemos comentado. Se deriva. Se iguala, se deriva respecto a otra variable, se iguala, se obtiene la función. Entonces el campo entonces está dado por eso. Cálculo de la integral. Finalmente la integral está dado por eso. Ocupamos el campo vectorial para hacer el cálculo ahí. De la integral de línea. Si la curva es cerrada y el campo no es conservativo, ¿cómo podemos calcular la integral? Bueno, directamente. ¿Habrá una manera distinta? Sí, eso es lo que vamos a empezar a mencionar de alguna manera ahora. En el problema 2 dice, bueno, el campo es, fijarse bien cómo es. De x, de y, de z, lo que multiplica nos van a dar las componentes del campo. Llamemos al campo G, las componentes M, N y P son las que aparecen ahí. ¿Es conservativo el campo? Por tanto, existe una función de clase C2 al menos con cuyo gradiente G. En realidad esa función es de clase C infinito. Y aquí volvemos a aplicar la rutina para calcular la integral. Para calcular la función potencial. Igualamos. Insisto que uno puede partir por cualquiera. Aquí estamos partiendo por M, digamos. Uno puede partir por cualquiera de las otras. Y hacer el mismo juego de cambiar lo que hay que cambiar. Y entonces, después de calcular parcialmente, derivar, igualar y simplificar, llegamos a que la función potencial es esta. ¿Cómo uno comprueba que hizo bien el cálculo? Esa es una pregunta válida. Bueno, calculemos las derivadas de esta función respecto a x, y a y, y a z, y tiene que ser igual a m, n y p. Si eso es cierto, el problema está listo. Encontraste la función. ¿Ok? Y ahora calculamos la integral de línea usando la función potencial. Si no me equivoqué en el cálculo numérico, llegamos a eso. Bien, y quiero terminar, no voy a hacer el cálculo acá con este problema. Lo tengo aquí. Queda un poco grande esta cuestión. Vamos a achicarlo. Ahí. ¿Ya? Que tiene un enunciado, pero no debería ser. Simplemente vamos a hacer el comentario respecto a un problema. Le damos el problema, dice, queremos calcular el trabajo que produce una fuerza cuando mueve una partícula. La partícula se mueve, el movimiento produce siguiendo cierta trayectoria.
Entonces lo que está diciendo acá dice queremos calcular el trabajo para mover una partícula desde el dónde, desde el punto ahí, estamos parados acá, llamemos este punto A, hasta el punto de coordenadas 211, 211 por acá, este punto está flotando ahí en el aire, y después va a conectar S con el punto E10. Ese está en el piso, por aquí. E1 por acá en el piso. Está en el piso ese. Ese punto está por ahí en el aire, este está abajo, este está en el piso. Digámoslo el punto D. A, B, D. Entonces va a seguir esta trayectoria. Ahí. Es la concatenación de dos segmentos. Una poligonal. Tenemos que calcular la integral de línea a lo largo de esa curva. En realidad el trabajo. El trabajo que efectúa este campo para mover un objeto a lo largo de la curva definida por la unión de los segmentos. Bueno, fíjate el campo es bastante rebuscado. Si nosotros quisiéramos hacer el cálculo directamente, nos va a costar bastante. Hacer el cálculo directamente significa evaluar la integral de línea, buscar la parametrización, calcular la derivada, hacer el producto punto, reemplazar y calcular. ¿Ya? Pero, aquí lo que uno tiene que darse cuenta, y esta debe ser una pista, porque cuando te ponen un campo muy rebuscado, probablemente sea conservativo. ¿Ok? El campo probablemente sea conservativo. Y entonces el problema se reduce simplemente a, mira, uno pone y logaritmo de x más y más c elevado a menos 2z cuadrado. Entonces lo que uno tiene acá es que la derivada respecto a y es logaritmo de x más 1. La derivada respecto a z es menos 4z elevado a menos 2z cuadrado. Si uno considera el campo n, 2z sobre 1 más 4 y cuadrado más x logaritmo de x, entonces lo que tiene es que la derivada respecto a x nos va a dar logaritmo de x más 1, y la derivada respecto a z nos va a dar 2 sobre 1 más 4 y cuadrado. Y si uno considera el campo aquí P, ¿cuánto vale P? O sea, el campo escalar, ahí está, menos 4, zx elevado a menos 3, menos 2z cuadrado, más arco tangente, ¿de cuánto? De 2i, menos 3z cuadrado. Entonces lo que tenemos que, si lo derivamos respecto a x, nos va a dar menos 4z elevado a menos 2z cuadrado,
Y si lo deriva respecto a I, te va a dar 2 sobre 1 más 4i cuadrado. Por lo tanto, se verifican las igualdades. Po. Es otra cosa calcular derivada, ¿no? Por lo tanto, ¿qué tal tiene esta cuestión? Luego, m de i es n de x, m de z es p de x, y n de z es p de i. Por lo tanto, conservativo. Entonces existe una función, no voy a calcular la función potencial. Lo pueden hacer ustedes. Esta función es de clase C1 en todo R3. No es de clase C1, es de clase C2 en todo R3. Al menos. Con el gradiente es f. Muy bien, supongamos que encontramos la función potencial. Lo único misterioso acá, la única dificultad, lo único distinto es lo que están pidiendo. Ya, entonces, ¿cómo calculamos? Fíjate que acá lo que podemos hacer es calcular la integral, calcula la integral a lo largo de la curva. Esta integral se calcula como f de d menos f de a, porque resulta que el punto inicial es a y el final es d. El final de la curva es d. Fíjate que la curva pasa por b, pero el punto final es d. Si calculas, se aplica el teorema fundamental en cada una de las curvas, igual vas a, igual el punto b se pierde al evaluar en la función. Listo, entonces calculamos la integral. Ya, y este es un número. Llamemos a este número ρ. Ya, ahora, esto mide trabajo. Aquí viene el asunto de las unidades de medida. Esto se mide en joules. Esta es la unidad de medida del trabajo. Joule. ¿Ya? Cuando la fuerza actúa en Newton, esta es la unidad de medida del trabajo. Joule. Ya, pues entonces dice, para realizar el trabajo se disponen de 20.000 pesos y cada joule cuesta 3.000. Entonces uno dice, cuesta 3.000 por este número, ¿no? Eso es lo que cuesta mover en la partícula. Eso es lo que cuesta que se mueva la partícula. Y hay que ver si este número es mayor que 20.000, ¿no? O menor. Este número debería ser menor que 20.000 para que alcance, ¿no? Si es menor que 20.000, entonces con 20.000 alcanza, ¿no? Y si es mayor, no alcanza. ¿Alcanza el dinero? Bueno, va a depender del cálculo. ¿Ok? Bueno, entonces hay que calcular la función potencial ahí, pues lo que está faltando. Se calcula. ¿Ya? Bueno, de esa manera entonces determinamos el potencial. Bueno, a ver, ¿qué pasa si el campo no es conservativo? Es decir, si la compatibilidad no se cumple. ¿Hay alguna manera eficiente de calcular la integral? Recuerde que todo el cálculo dice, bueno, yo calculo esta integral de manera muy fácil si me doy cuenta que el campo es conservativo. F de A menos F de B. En particular, la integral es 0 si la curva es cerrada. Porque si la curva es cerrada, el punto inicial es igual al final. Entonces un número lo está restando consigo mismo. En particular. Entonces viene la siguiente pregunta. Si tengo un campo que no es conservativo, ya sea en el plano o en el espacio, y tengo una curva cerrada, pensemos en el plano. Tengo un campo MN, ¿correcto? Y ese campo sé que no es conservativo.
y tengo una curva cerrada en el plano. Voy a pensar la cerrada simple, sin autointersecciones. Vamos a recordar la definición. ¿Habrá alguna manera de calcular? Recuerde que las curvas, las integrales de línea en curvas cerradas se anotan así. C. ¿Habrá alguna manera de calcular eficientemente esta integral cuando el campo no es conservativo? Y la respuesta es sí. Hay un resultado que conecta el cálculo de la integral de línea con el cálculo de una integral doble sobre una región, la región que está atrapada por la curva. Vamos a dar todas las definiciones de algo. Algo que depende de X e Y. De A. Porque es una integral doble. Entonces esta integral se puede calcular de esa manera. Bueno, este es un resultado notable. Nos permite relacionar la integral de línea en términos de integral doble. Y por supuesto, como todos los resultados, como la mayoría de los resultados del análisis vectorial, vienen de la física. Físicamente se estudió ciertos fenómenos y se llegó a la conclusión de que tenía que ocurrir esto. Que la integral del lado izquierdo medía algo y la integral del lado derecho medía algo, pasaba a cierta igualdad. Bueno, esto es lo que se llama el teorema de Green. El teorema de Green relaciona la integral de línea de un campo cualquiera a lo largo de una curva cerrada, simple, en términos de la integral de línea de alguien, que vamos a precisar quién, pero de la región R. La región R es la región que queda encerrada por esa curva. Ese es el teorema de Green. Entonces, lo único que voy a hacer acá, vamos a empezar a trabajar fuertemente en el teorema de Green después de cuando nos reincorporemos, es simplemente precisar a qué curva les vamos a aplicar este resultado. Eso nos va a dar solamente un par de minutos, solamente contar dónde. Ok, entonces simplemente vamos a hacer lo siguiente. Vamos a recordar solamente dos hechos respecto a curvas. Primero, si tenemos una curva que está descrita por la función continua, que es una función vectorial, en un intervalo, si la imagen de los extremos del intervalo coinciden, la curva se dice cerrada. Sin comentario, eso ya lo sabemos. Si solamente coinciden en los extremos, recuerda que la función está definida en este intervalo, y de aquí va la curva, cerrada la curva, estamos llamando alfa, la parametrización, es cerrada si la imagen de este número coincide con ese. Muy bien. Pero si solamente coinciden los extremos en ningún otro más, es decir, para todo T1 y T2 en el intervalo distintos tienen imagen distinta, entonces la curva debe ser así. Alfa de A igual a alfa de B. Eso se llama simple. Apellido. Esta curva es simple. Esta curva, que es cerrada, no es simple, la que voy a hacer acá. Por ejemplo, cualquier curva que forma un 8 al menos. Ahí, ¿no? Si va ahí y después hace esto, esta no es cerrada. ¿Por qué? Porque va a haber un valor T1 donde pasa por ese punto. Pensemos en como el tiempo. La imagen de T1 va a ser lo mismo que la imagen de un tiempo siguiente. T1 distinto de T2. Distinto de T2. Esta curva se llama no simple. El teorema de Green va a trabajar con curvas cerradas simples. Solamente coinciden los extremos. Entonces, esta no. Esta no es simple. Por supuesto, si se intersecta más veces, con mayor razón. No es simple. ¿Ok? Vamos a trabajar con eso. Curvas simples y curvas que no son simples. Bueno, entonces está el siguiente resultado. Voy a terminar con esto, en el plano. Un resultado que es intuitivamente obvio, que es claro, pero que en realidad no es tan claro. Dice una cosa bien, no evidente, sino que, bueno, evidente si uno hace una cierta cantidad de dibujos.
dice que si tengo una curva, bueno, a las curvas que verifican esta condición, que son simples y cerradas, le llamamos curvas de Jordan, pero estamos hablando en el plano, ¿ya? En el Reus. Curvas planas, curva de Jordan. Podría omitir el nombre, dice. Si tengo una curva de Jordan, una curva cerrada simple en el plano, entonces esa curva siempre encierra algo. Digamos, esa curva divide el plano en dos regiones, lo que queda encerrado dentro y todo lo que está afuera. Una región es acotada y una otra región no es acotada. Eso es lo que dice el teorema de la curva de Jordan. Es un teorema este, no es una cosa que funciona. Toda curva de Jordan, ¿sí?, divide el plano en dos pedazos. Una que es interior, la que está atrapada por la curva, y la otra que es exterior. Esta sería la que no está atrapada. Todo lo que queda afuera. ¿Ok? Eso funciona con cualquier curva cerrada simple en el plano, continua al menos. ¿Ya? Entonces uno puede hablar con precisión de lo que está dentro, si estás dentro o estás fuera. ¿Ya? Entonces aquí vamos a utilizar la siguiente definición. Si nos damos una región, una curva de Jordan, y la región que queda acotada por la curva le vamos a llamar el interior de la curva, la región interior, que no tiene nada que ver con el interior como conjunto. Y la que no acotada se llama el exterior. Tenemos el interior y el exterior. Entonces con esta definición, y termino, esto lo vamos a empezar a estudiar, con esta definición ya en el plano ya podemos precisar qué conjunto es simplemente conexo. Termino con esto, un minuto. Recuerda que un conjunto es simplemente conexo si esencialmente no tenía agujeros. Uno dice agujeros. Si una cierta curva no se podía deformar, qué sé yo, bla, bla, bla. Pero en realidad, en el plano, nosotros podemos precisar, usando este resultado, qué conjunto es simplemente conexo. Un conjunto en el plano simplemente conexo, abierto, ¿sí? Si tú te das cualquier curva cerrada simple, que está contenida en el conjunto, la región, el interior de la curva, es decir, la región acotada, también está en el conjunto. Si eso ocurre con cualquier curva que tú consideras, el conjunto es simplemente conexo. Entonces, con esta definición uno comprueba que una región como esta, que tiene un agujero ahí, supongo que hace que esa región le quite ese punto, ya no puede ser simplemente conexa. Porque si escoges cualquier curva que rodea el punto, el interior, que lo vamos a pintar de verde, no está enteramente contenido ahí porque el interior contiene esta parte que no está en U. Así que esta no es simplemente conexa. ¿Ok? Ese conjunto no es simplemente conexo. O sea, entonces, usando el teorema anterior, que se llama el teorema de Jordan, que es un resultado profundo, a pesar de que pareciera ser evidente, bueno, pero si tomo una línea, una curva cerrada que no se intersecta, entonces siempre va a encerrar algo y siempre va a quedar algo fuera. Sí, pero dependiendo de la curva que dibuja, uno puede dibujar curvas muy, muy complicadas en las cuales tú no logras distinguir, no logra distinguir así a simple vista que si estás dentro, estás fuera, ¿ya? Pero vale siempre. Si el conjunto es simplemente conexo, si se verifica esa condición. Entonces, por supuesto, regiones anulares no son simplemente conexas, ¿cierto? Ese conjunto no es simplemente conexo porque si tú tomas cualquier curva, la región que queda encerrada por la curva que estoy pintando en azul, toda esta. Y claramente esa región tiene parte que no estaba originalmente en la región anular, así que ese conjunto no es simplemente conexo. Esto vale en el plano al menos. Entonces el teorema de Green relaciona curvas cerradas simples, curvas de Jordan, y se refiere al interior de esta. Y el teorema de Green dice eso en realidad. La igualdad 1. Esta es la integral de línea de un campo. Si tienes un campo de clase C1 en un abierto, ¿sí? Y tú tienes una curva cerrada simple con una orientación positiva, que está metido, está contenido en el abierto, pero además el interior de la curva también está contenido
en U, entonces se cumple esa igualdad. La integral de línea se puede calcular como la integral doble de esta función. Fíjate que las expresiones que aparecen ahí ya las habíamos encontrado antes cuando veíamos si el campo era conservativo. Ah, M de I es N de X. ¿Ok? El campo conservativo. Así que alguna relación tiene con lo anterior. Voy a... Bueno, vamos a retomar esta idea cuando nos reincorporemos, ¿ok? Vamos a retomar justo desde aquí, del teorema de Green. Bien, jóvenes, dejémoslo hasta aquí. Voy a